Aquí como esta banda sólida, y de repente llegamos nosotros con nuestra masa, con nuestra pieza. Entonces esa pieza, para que pueda bajar correctamente, tiene que tener una perforación para que el árbol pueda habitarla. Entonces por eso dejamos también este costado. El brazo prácticamente es como si saliera, ¿no? Y que les dijera: pasen, estamos aquí. Hola, muy buenos días a todos. Soy el arquitecto Abraham Cota Paredes y me encuentro en Ajijic, Jalisco, en México, un pueblo muy pintoresco, muy cerca de Guadalajara, una de las ciudades principales de México, y les quiero compartir. Este fue un proyecto de una casa diseñada para albergar habitaciones de huéspedes. Un proyecto que tomó más de 2 años, en un terreno de 11 metros de frente por 28 metros de fondo, aproximadamente 26 en algún punto. No es un terreno completamente regular. Y les quiero compartir que la pieza está por fin completa, ¿no? Gracias a que se pintaron las puertas de color blanco, podemos entender por fin el concepto de nuestra arquitectura. Trabajamos con objetos, con piezas sólidas que se van tallando y van ocurriendo sustracciones para que la vida pueda ocuparla. Recordemos que en esta arquitectura el vacío es lo más importante, y el darle el mismo material, el mismo color, tanto a los portones como a las puertas de acceso, a las ventanerías, nos hace sentir que todo es como si fuera una pieza de mármol tallada, ¿no? Como si fuera una piedra que poco a poco uno va sacándole la forma, va sacándole masa para que podamos habitarla. Y aquí lo más interesante y lo más importante del terreno, de las condiciones del terreno, tanto como seguir un poquito como no lo sé, este perfil de esta arquitectura más vernácula, más regional. Nosotros con nuestra simplicidad, era interesante o era complejo saber cómo nos íbamos a integrar. Por lo tanto, este árbol, este guamúchil, que ya tenía aquí más de 50 años, me imagino, porque no sabemos exactamente si tiene 50 o si tiene 100, lo que sí sabemos es que llegó antes que nosotros. Entonces, nosotros cuando recién llegamos a este lugar, esto era un terreno baldío, ¿no? Un terreno baldío de décadas, abandonado. Y había un muro, fíjense un poco las calles, y había un muro que cerraba nuestro terreno. Entonces, ese muro abrazaba ese guamúchil, abrazaba el árbol, lo habían dejado ahí, y de hecho todavía se ve un poquito de cómo se maltrató con el paso de los años, pero también se puede ver cómo ya poco a poco está recuperando su corteza. Entonces, en este lenguaje nuestro, de una arquitectura también que busca ser, pues, de alguna manera silenciosa, teníamos un programa algo extenso, ¿no? Varias habitaciones, porque esto es una casa, pero también es un hotel. Entonces yo les recomiendo o les aconsejo siempre que ya empecemos a ver la arquitectura, todo lo que ustedes generen, como un negocio también, porque de esa manera puede ser más sustentable. Imagínense que su casa, su lugar donde viven, además es el lugar donde trabajan, además es el lugar donde estudian y de donde consiguen dinero para subsistir. Entonces yo creo que todas las viviendas, todo lo que sea construcción, tiene que tener distintos usos, distintas utilidades para sacarle el mayor provecho a nuestra inversión. Y aquí el tener un programa denso nos obligaba a tener una pieza, pues algo fuerte, algo masiva, y el respetar el árbol, sabíamos que iba a ser nuestra estrategia para unirnos al terreno, ¿no? Porque imagínense, tenemos aquí como esta banda sólida, y de repente llegamos nosotros con nuestra masa, con nuestra pieza. Entonces esa pieza, para que pueda bajar correctamente, tiene que tener una perforación para que el árbol pueda habitarla. Entonces por eso dejamos también este costado.
Este muro nos ayuda a hacer entendible el carácter de ese objeto, de la pieza. El terreno tampoco no es ortogonal, ¿no?, paralelo a la calle, sino que hay una diagonal. La calle va cerrándose lentamente, entonces hay una diferencia, ¿no?, entre el nivel que tenemos hasta este punto del terreno y a este. Por lo tanto, esta línea es oblicua, ¿no? No es perfectamente ortogonal. Pero me encanta porque se entiende ya, después de tantos meses, se entiende lo que nosotros queríamos hacer. El que la puerta tuviese el mismo color de los muros le da esa fuerza a nuestra arquitectura. Y se preguntarán por qué no cambiamos, por qué todas nuestras obras buscan ese mismo color homogéneo, ese blanco. El blanco, jóvenes, es el color de la luz, es el color de la sencillez, es el color que refleja la luz, por lo tanto hay una temperatura más fresca en el interior. Imagínense que yo pintara de negro todo esto, absorbería la luz. El blanco la refleja. Por eso los pueblos del Mediterráneo, pueblos de México, pueblos de muchas partes de América, trabajan con este mismo color, ¿no? Un color que nos habla de eso, ¿no? Nos habla de esa pureza, nos habla que lo más importante en la arquitectura, como dice Campo Baeza, es la luz. Se dejaron los clientes nos agregaron estas cosas, estas púas, pues por temas de delincuencia, ¿verdad? O sea, el arquitecto también tiene que entender que la obra deja de ser nuestra en el momento en el que se entrega. Y los clientes, obviamente con nuestras recomendaciones, pues van a tener que adaptarse, van a tener que adaptar la pieza para que sea habitable, porque muchas veces los arquitectos hacemos objetos que carecen de esa cualidad habitable y tenemos que dejar al cliente que la llene, que ellos llenen ese vacío que nosotros les damos para que habiten y que lo llenen con sus colores, con sus ambientes y con los objetos necesarios para poder vivirlas, ¿no? Fíjense cómo se interpreta el objeto desde este punto. Es bien interesante porque anduve caminando por aquí, por el pueblo, y ahorita que es Día de Muertos, está lleno de altares, es una tradición muy mexicana, el culto a recordar a nuestros familiares, a nuestros seres queridos en este día. Y de repente uno va caminando por este pueblo y se va encontrando con las callecitas, con distintas arquitecturas, con materiales, con distintos colores, con gestos. Y de repente digo yo, qué curioso, ¿no? Va a ser como, de repente vas viendo estas arquitecturas, uno va por la calle, de repente salen las enredaderas, salen mosaicos de colores y luego surge este objeto. Nos encontramos en calle Constitución, número 116, y estamos con los brazos abiertos para recibirlos. Y fíjense cómo surge, ¿no? Es el brazo, este video es mucho del objeto. El brazo prácticamente es como si saliera, ¿no? Y que les dijera, pasen, estamos aquí. El haber dejado este muro hasta este punto, nosotros creemos mucho en la arquitectura de Álvaro Siza, una arquitectura de las piezas, una arquitectura muy escultórica. Y que dice Álvaro Siza que la buena arquitectura debe de parecer que siempre estuvo ahí. Debe ser silenciosa. Nos gusta esta arquitectura ruidosa, extravagante, pero nosotros profesamos esta, nosotros practicamos esta, desarrollamos esta. El lenguaje de esta arquitectura blanca lleva siglos, lleva milenios, y nosotros simplemente nos interesan sus valores y los trabajamos. Y esa es la belleza de la arquitectura, que cada quien tiene una esencia que la va a reflejar en su obra, porque recuerden que la arquitectura también es arte, es una de las bellas artes, y algunos dicen que es la más importante. Y a nosotros nos interesa esta, ¿no? Ahora que ya todo esto es blanco, se entiende esta composición. A mí esta composición se me hace muy interesante, porque la arquitectura mexicana, como la arquitectura insisto, porque
la arquitectura es mundial, ¿no? Es universal, porque los seres humanos somos prácticamente iguales en todo el mundo y las condiciones climáticas son muy similares en ciertas regiones, ¿no? La región cálida, semicálida, húmeda, fría, desértica. Entonces esas zonas se repiten en distintas partes del planeta, por lo tanto la arquitectura debe de repetirse, porque las condiciones climáticas son las mismas. Mientras las condiciones climáticas sean las mismas, la topografía, lo que va a cambiar son los materiales y la cultura de la gente que la edifica. Y el zaguán está dentro de la arquitectura de climas semicálidos, cálidos, porque son espacios que te permiten generar una transición entre el interior y el exterior, y una transición que se puede habitar, ¿verdad? Porque si estuviéramos en Alemania, si estuviéramos en países nórdicos, la transición es mucho más directa porque los climas no te permiten tanto el habitar hacia afuera. Pero estos climas, que aunque ya empiezas a hacer algo de frío acá en Ajijic, todavía te lo permite. Entonces entramos por estos zaguanes, que poco a poco las plantas empiezan a trabajarlo mejor los clientes. Antes había aquí un bote de basura y lo quitaron, esta macetita con estos colores, pues le van dando, ¿no? esos matices pues más cálidos de las familias, y te reciben nuestras cruces, que son gestos como para delimitar las vistas hacia el interior, pero por ahí detrás ya se alcanza a percibir lo que está pasando. Entonces, en este gesto, fíjense cómo es una especie de zigzag, porque entras de frente, luego giras y luego vuelves a girar. Te recibe un poco esta lámpara, y en segundo momento este distribuidor que te articula hacia el área de las habitaciones de huéspedes. Ustedes van a entrar por aquí, les va a recibir una de mis pinturas del Salón Lococó, y van a caminar por aquí y van a ir a alguna de estas 2 habitaciones de la planta baja o a 4 habitaciones de la planta alta. Todo el lugar tiene una gran terraza en el último nivel. Es un patio lleno de luz, porque estas piezas herméticas hacia el exterior necesitan luz. Y ayer caminando por el pueblo veía muchas casitas con ventanas pequeñitas viendo hacia la calle, y yo caminaba y veía un poquito de la cocina y ahí medio apretada, y veía las habitaciones. O sea, en esa habitación tú no puedes tener la ventana cerrada porque no tienes luz, pero si quieres privacidad y no quieres que esté pasando la gente y te ve ahí haciendo la tarea, pues necesitas cerrar la ventana. Entonces, las casas más bonitas que me parecen a mí, que yo veo en estos lugares, son las que tienen patios. Los patios llenan de luz el espacio y nos permiten que esta cocina que tenemos acá, pues no vea hacia la calle. Nuestra arquitectura, además de seguir con esta lógica blanca, sigue con esta lógica introvertida, introspectiva, porque la cocina bien pudo haber estado ahí pegado a la calle y yo podría estar saludando a la gente que pasa, pero yo no quiero eso. Yo quiero una arquitectura que habita hacia adentro, y porque nos habla de que este blanco también es paz, y el patio es un mecanismo para generar y para brindarle paz a los habitantes. Entonces fíjense cómo se quedaría en una de estas 4 habitaciones. Aquí en la planta alta el lugar cambia, y fíjense, y esta es de las cualidades que me encantan de trabajar la arquitectura, porque pues sí, por fuera todas parecen iguales, todas son cajones blancos, todas son cajas blancas herméticas, pero por adentro siempre cambian. Por adentro los patios siempre son distintos, porque el tamaño del lugar es distinto, porque el número de habitaciones, las necesidades son distintas, y ese patio blanco va tomando distintas formas. Tenemos Punta Mita, Mascota, Mazamitla, Tapalpa, 4 habitaciones en este nivel, para que vengan a desconectarse un poquito un fin de semana. Y aquí los dueños van llenando de sus colores, empiezan a colocar mobiliario, y esto es lo que brindamos. Si se fijan, pues es un ambiente muy distinto. El patio te permite eso, el patio te permite esa desconexión con el exterior, y permite traer el exterior al interior. Al centro del patio hay una alberca.
que nos ayuda a refrescar el espacio. Y fíjense cómo el sol acá en México se inclina hacia el sur en el invierno, y el rayo se empieza a inclinar. Entonces el sol está saliendo por allá porque por acá está el este y está inclinándose, y poco a poco este rayo se va a venir hacia acá, hacia acá, hacia acá, hacia acá a lo largo del día. Y ahorita que empieza a hacer frío, qué bien cae este rayo caliente. Y fíjense cómo tallamos estas piezas, como les digo, como si fueran esculturas. Le dejamos esta pequeña losa para protegernos de ese rayo del sur. Fíjense cómo está ya el sol. Entonces hay que dejar estos volados, y como nosotros los trabajamos con muros sólidos, muros bajos sólidos, se siente, ¿no? Esto de sustraer, de excavar las piezas. Y arriba hay una gran terraza, porque hay una buena vista en la parte de atrás del terreno. Acá en Ajijic estamos pegados a un lago, al lago más grande de México, el bonito lago de Chapala. Y allá atrás se alcanza a ver un poquito. Entonces ustedes suben por estas escaleras de cemento lavado, hechas con cemento blanco y marmolina de aquí de la zona, y suben. Fíjense cómo esto está abierto, porque la idea es que se sienta que vivimos en una especie de barco abierto, y llegamos y nos reciben estas cubiertas que están llenas de paneles fotovoltaicos que nos permiten ser eficientes, aprovechar, generar una menor huella ecológica. Me parece que ya todas las casas, todas las edificaciones tienen que contar con paneles fotovoltaicos, con calentadores solares de agua, plantas potabilizadoras, o sea, filtros y cisternas para captar el agua pluvial y recircularla y aprovecharla. O sea, son como 4 o 5 sistemas, y faltan los biodigestores. Si todas las edificaciones trabajaran con esos 5 sistemas, podríamos ser eficientes y reutilizar los recursos que nosotros propios generamos, y utilizar los recursos del sol, del agua, del viento. Fíjense cómo subimos, se repiten las terrazas, empezamos a ver este escalonamiento que busca hacia el sur. Y arriba, pues, el árbol, llegué en la noche, y estar aquí en la oscuridad es muy distinto, porque el árbol se vuelve como una escultura, ¿no? Porque ya no ves tanto los colores de las hojas, sino simplemente la luz de la luna te hace como ver un poco las profundidades de las capas de las ramas, y realmente es eso, ¿no? Es como una escultura que va creciendo y poco a poco va llenando este espacio. Y los invito a que lo exploren, ¿no? A que exploren siempre esta relación con las copas de los árboles, porque imagínense, antes de que llegáramos nosotros, tuvimos que limpiar el árbol. Trajimos personas a que lo podaran, le quitaran hojas muertas, ramas, y yo veía cómo subían con escaleras y con cuerdas, y era una cosa increíble verlos trabajando. Y de repente la arquitectura nos permitió llegar hasta este nivel de forma natural, y puedo estar en diálogo con él, ¿sí me entienden? Antes de esta arquitectura, antes de esta casa, esta zona del árbol, o sea, esta hojita nadie la tocaba. Bueno, ningún humano. Y ahora la arquitectura te permite habitar la naturaleza. Hay una relación con el exterior siempre en nuestra arquitectura, pero nunca es evidente, nunca es obvia. No nos importa repetir nuestras cajas blancas, porque siempre se habitan de manera distinta. Yo soy el arquitecto Abraham Cota Paredes.